Buenos días a todos los que os habéis conectado esta mañana con nosotros para escuchar a Olga Ortiguela de Iona Olga Servicios en India y a Nicolás Mous de DHL, que van a hablarnos durante este ratito, ahora una hora, un poco más o un poco menos quizá, sobre India. Como todas las sesiones de Hiper lo vamos a grabar, después vamos a poderos pasaros esta grabación para quien tenga alguna duda, pues si no surgen en este momento podáis contactar con los expertos a través de nosotros o directamente y bueno, estéis muy bien enterados de lo que sucede o va a suceder en India en los próximos meses. Así que nada, muchas gracias a todos, especialmente a vosotros dos, Olga y Nicolás, y os doy la palabra, es vuestro turno. Adelante, Olga. Hola, buenos días a todos y gracias por acompañarnos. Gracias a IPEX por invitarnos a compartir este rato con todos vosotros y sobre todo para hablar de India, que es lo que más nos gusta. Soy Olga, ya conocéis al 50% de nuestra empresa y vivo en India desde 2013. Desde aquí, desde Nueva Delhi, me gustaría compartir con vosotros lo que poco a poco se va sabiendo del acuerdo y de las implicaciones que esto tiene en las relaciones comerciales. Si os parece, voy a compartir con vosotros la presentación. Espero que se esté viendo bien. Sí, Sí, ya sí, lo vemos, entra. ya lo vemos. Vale. A ver, pero es que se me ha saltado, ¿eh? Voy a salir y vuelvo a entrar porque se ha saltado algunas diapositivas. Estas son las cosas del directo, siempre pasa igual. Lo acabamos de probar, pero... ¿Lo veis bien? Sí, hay que ponerlo en grande. Eso es, tienes que darle a presentación. Pues es que aquí se me salta. Bueno, no pasa nada. Vamos a ir poco a poco. Esta sería la número 3. Como no puedo volver para atrás, pues bueno, os voy contando un poquito y luego como No, pero espera, tenéis Olga, la... estamos viendo la 1. Sí, ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues es que yo estoy en grande viendo la 3. Vale, no pasa nada. Seguimos. Si estáis en la 1, me decís, ¿vale? Estamos en la 1, lo que no sé es cómo va a avanzar si tú le das. A ver, ¿doy? No avanza. ¿No? no, No. no avanza. Mira, ¿ves? Bueno, a Sabíamos. ver, En fin. perdonad, ¿eh? O sea, Pues voy estos a son cerrar. los misterios de estas cosas que hace 10 minutos funcionaba o 15 y ahora no. Vale, voy a... Esto no voy a hacer. A ver, ¿eh? Si a la tercera va la vencida. ¿Ahora? De momento no. 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 Bueno. Si no va, si quieres te la comparto yo. Probamos una vez más. A ver ahora. Ahora lo vemos. Voy a dar a la presentación, ¿vale? A ver si no se salta. Sí, ¿Ahora? sí Ahora que Espero que lo sí. sí. vemos. Perfecto. Venga, Venga, a ver si hay suerte, pues que vamos Muy a cruzamos bien. los aprovechar, dedos. ¿vale? Vamos. Entonces, disculpad esto, pero bueno, la informática y yo no nos llevamos bien y ya voy teniendo una edad, así que, bueno, como se estaba contando, se han firmado más acuerdos comerciales en un año que en toda la década anterior, ¿vale? Porque cada país por separado está llegando a la misma conclusión. En la inestabilidad que ahora mismo estamos viviendo todos, necesitamos alianzas. En los últimos años, India ha pasado de ser un mercado con potencial a convertirse pues, en un mercado más prioritario para muchas empresas europeas. Ha dejado de ser ese mercado del que se hablaba en un futuro para convertirse en una realidad presente. Y lo más importante de esta firma que se produjo en enero, la que está llamada como
la madre de todos los tratados, es que India ha dado el mayor acceso del que haya dado nunca a ninguno de sus socios. Es decir, en otros tratados que se están hablando con Australia, con Estados Unidos, etcétera, en India, todo lo que se ha abierto a la Comunidad Económica Europea no se lo está dando a ningún otro socio. Por lo tanto, este acuerdo marca un punto de inflexión importante porque puede cambiar de forma significativa las condiciones de acceso al mercado. Un acuerdo que en teoría facilita el acceso, pero que en la práctica y realmente a nosotros lo que nos interesa es cómo va a afectarnos a nuestras empresas en todo el tema de importación y exportación, plantea una pregunta que para mí es mucho más importante, es si estamos realmente preparados para aprovechar esta oportunidad. Más allá de el acuerdo en sí, lo importante es entender qué implica realmente para una empresa, ¿no? Qué oportunidades se abren, qué barreras siguen existiendo y cómo abordar el mercado siempre de una manera estratégica. Sobre todo, vamos a intentar bajarlo un poquito a terreno, ¿no? Y ver lo que tenemos a día de hoy definido y cuándo va a ser su entrada en vigor. El acuerdo abarca a dos economías que conjuntamente representan alrededor del 25% del PIB mundial, además de casi un tercio del comercio global. Se espera así que entre en vigor a lo largo del 2027 y que ayude a abrir el mercado indio, tradicionalmente muy proteccionista, y con un enfoque especial a los sectores de producción, de manufactura y de servicios. Desde nuestra experiencia y acompañando a empresas en India, lo que vemos es que no se trata solo de entrar en India, se trata de hacerlo bien. Y sobre todo se trata de abordar India como lo que es, ¿no? Un subcontinente de 28 estados, cada uno con sus legislaciones, con sus regulaciones, aprender a cómo entrar y por dónde hacerlo. Y por eso hoy queremos compartir una visión que combine un poco pues, el contexto, los datos y la experiencia práctica. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues lo hemos estructurado la sesión de una manera que esperamos que os sirva para haceros idea general de la situación actual y los motivos para mirar a India desde ya. Estábamos comentando un poquito antes de la reunión que estamos en ese momento en la curva mayor como de enamoramiento del acuerdo, ¿no? Todo el mundo habla de India, India está de moda, pero bueno, al final es un acuerdo que se ha firmado en enero de este año, que todavía quedan muchas cosas por definir, que todavía hay muchas cosas en el tintero y que se van a ir definiendo a lo largo de los años. O sea, no va a ser, hay ciertas cosas que sí que van a entrar en vigor más o menos inminentemente, pero hay otros ciertos puntos del acuerdo que se van a ir discutiendo a lo largo del año. Como bien sabéis todos, la internacionalización es una carrera de fondo, ¿no? La idiosincrasia de India en concreto es bastante peculiar. Por eso lo más importante desde mi punto de vista es estar preparado o empezar a prepararnos hoy para que cuando todas estas regulaciones estén aprobadas, firmadas, traducidas a todos los idiomas de la Unión Europea, pues nosotros tengamos un pie avanzado ya en el país. Empezaremos con una visión un poco más global y general para entender por qué India es un mercado estratégico en este momento. India en números, que seguro que ya los habéis escuchado, pero bueno, no está de más refrescarlos un poco siempre que hablamos del país. ¿Y qué papel juega el acuerdo de la Unión Europea? Este acuerdo, para poneros en situación, se empezó a negociar en 2007. Se paralizaron todas las negociaciones en 2013 y en 2017 se volvieron a retomar. Si bien es cierto que las últimas situaciones a nivel mundial han precipitado un poco su firma, es algo que se lleva trabajando durante muchos años, pero que, como podéis ver también, pues en India todas las cosas llevan bastante tiempo. Después aterrizaremos algunos datos claves del acuerdo y la relación actual que tenemos España con India. Y a partir de ahí entraremos en la parte que yo creo que es más importante, ¿no? Las oportunidades reales que se abren para las empresas, pero también saber qué límites existen y qué barreras existen. Tenemos que señalar algunas cosas muy importantes y de manera general dentro del acuerdo, y es que el tratado ha creado una categorización de los productos, ¿vale? Ha categorizado los productos en función con la letra A y con la letra B. Los productos categorizados con la letra A son productos en los cuales todo se va a aplicar inmediatamente, una vez que esté firmado el acuerdo. Los productos de tipo B van a sufrir una reducción arancelaria más gradual.
pudiendo ser B5 o B7 según los años de entrada en vigor y las reducciones arancelarias a aplicar. Incluso en algunos productos en concreto, como el vino y los licores, se han creado grupos de trabajo dentro de lo que es la firma del tratado para armonizar normas como el etiquetado, la certificación y las prácticas en el sector de vinos y bebidas espirituosas, que es uno de los sectores que mayores ventajas va a tener. Y cerraremos con una parte un poco más práctica, basadas en experiencias reales, sobre cómo entrar en el mercado indio. ¿Vale? Aquí tenéis un poco resumidos lo que son los números de este gigante asiático, ¿vale? ¿Cuál es el gran reto de las empresas de hoy? Pues convivir con la incertidumbre geopolítica y sobre todo saber gestionarla estratégicamente sin frenar un crecimiento, ¿no? La volatilidad impacta en decisiones clave, dónde invertir, cómo operar o cómo mover el talento entre países. Y es que crecer en el exterior, en cualquier punto, aquí yo creo que ya no estamos hablando de India, exige hoy anticipación, lectura constante del contexto y estructuras muy flexibles. La palabra resiliencia ya sabéis que ahora mismo está también bastante de moda. Y si añadimos a veces el riesgo regulatorio, la diversificación de mercados y la movilidad internacional cada vez más compleja, pues el resultado es claro, ¿no? Hay que tomar decisiones estratégicas, informadas y coordinadas. Es decir, no se puede explorar un mercado solo por probar. Tenemos que tener una estrategia y tenemos que saber cómo abordar y con qué producto abordar ese mercado para que se den resultados favorables. Entonces, dicho esto a nivel internacional, ¿por qué debemos mirar a India hoy? Esta es probablemente la diapositiva más importante para entender luego todo lo demás. India no es nueva. Yo sé que muchas empresas han tenido el foco dentro de Asia, de India. Siempre ha estado, es un destino que a la gente le crea curiosidad, sobre todo con las noticias más de estos últimos 10 años, ¿no? De cómo está creciendo económicamente, los millones de consumidores que se están dando. Entonces, India no es nueva, pero el momento que se está dando en India con la firma de este tratado sí lo es. Tenemos que mirar a India con seriedad, ¿no? Y abordarlo desde ya, porque como hemos hablado antes, pues todo lleva su tiempo. Y lo más importante es posicionarse para que cuando abra India como tal, podamos disfrutar de esas ventajas. Estamos hablando de la quinta economía mundial, con más de 1.400 millones de consumidores. O sea que si encontramos nuestro nicho de mercado en estos 1.400 millones de consumidores, ya sabemos que tenemos muchos consumidores y con un crecimiento anual de un 6,7, que se espera que continúe, no en este ritmo del 6,7, pero sí hasta 2030 se espera un crecimiento de la economía interior de India. Pero más allá del tamaño, hay 3 factores clave. El primero sería la demografía. Aparte de la cantidad de población que tiene, nos gustaría señalar que es una población joven, con una edad media de unos 28 con algo años, casi 29, lo que significa consumo, ¿vale? Tenemos un porcentaje de la población que consume y esto que implica también que tenemos talento. Hay más de 200 millones de personas en India con una renta per cápita de más de $10.000 por año. Y también gente preparada para poder abordar India como un mercado, bien para hacer negocios directamente con India o bien para que sea India la tercera pata de nuestro negocio y exportar desde India por su situación geográfica a terceros países, ¿vale? El segundo dato significativo sería el tema de la urbanización. En los próximos años veremos más de 70 ciudades con más de 1 millón de habitantes. Sobre todo también se está dando una migración interior de las zonas rurales a las zonas de ciudades. Y esto también implica 8 metrocities en 2025, que estos son ciudades de más de 10 millones de habitantes que se espera que para 2030 sean 15 ciudades. Todo esto que implica desarrollo, implica infraestructuras, implica que al haber desarrollo de infraestructuras y desarrollo urbanístico, tenemos creaciones de vivienda, diseños de interior, hay oportunidades de negocio para todo el tema
contract para todo el tema de empresas que quieran entrar aquí en todo este tema de construcciones. Ahora mismo se están ejecutando más de 400 kilómetros de vías de tren de alta velocidad. Tenemos una serie de infraestructuras que están desarrollando el país y esto implica consumo a su vez, ¿vale? Y el tercero sería la política industrial comercial que lleva India desde hace unos años con el Make in India o el Startup India, que están impulsando la inversión y la industrialización del país. Y en paralelo hay un factor global a todos estos, que India se posiciona como alternativa dentro de las cadenas de suministro. Por lo tanto, no es solo un mercado grande, es un mercado de transformación. Desde mi punto de vista, este tratado hay que mirarlo con optimismo, pero también con realismo, porque dentro de todo este tema, por ejemplo, de infraestructuras y demás, el tratado deja fuera todo el tema de contrataciones públicas, que se estima que se revise a un futuro. Pero a nivel arancelario de bienes y servicios, es un tratado que tiene mucha repercusión. En India se liberalizan el 97% de los productos y la Comunidad Económica Europea ha liberalizado el 99%. El acuerdo de la Unión Europea con India no se puede entender únicamente como un tratado comercial. Y esto también se lo decimos muchas veces a las empresas que ponen su mirada en India. Esto forma parte de una relación estratégica que es mucho más amplia, que se está construyendo en ambas regiones. Este tratado se tiene que ver un poco como el acompañamiento de Europa a India en su transformación, ¿vale? Es un acuerdo que invita al acompañamiento y al desarrollo de India, de la mano de los 27 países de la Unión. La relación entre Europa e India se ha encontrado históricamente marcada por valores y principios compartidos. La democracia, el Estado de Derecho, el orden internacional, etcétera, ¿no? Entonces, las líneas de cooperación de ambas partes han sido siempre diversas y han cubierto una amplia gama de sectores. Entre ellos destacan el comercio y la inversión, la ciencia y la tecnología, la digitalización, la conectividad y la agricultura. En contexto general, las relaciones diplomáticas comenzaron a desarrollarse a principios de los años 60. Y en un contexto global, Europa busca diversificar sus cadenas de suministro y reducir sus dependencias, especialmente con China. Entonces, India en este momento se posiciona como un socio clave. Pero no solo como mercado, sino como partner tecnológico y energético. Es cierto que si hacemos la comparación con China, hay muchas veces que quizá todavía no se llegue a la calidad de manufactura que se está consiguiendo en China, pero sí hay determinados sectores, como para las empresas TIC, software, etcétera, que puede ser un buen partner industrial, tecnológico y energético. Y estamos viendo una cooperación creciente en ámbitos como la digitalización, la industria avanzada y en todo tema de maquinaria y agricultura. Por tanto, este acuerdo es una pieza dentro de un movimiento más amplia, ¿vale? Es un acercamiento estratégico entre la Unión Europea e India. La idea que yo creo que nos tiene que quedar un poco clara es que no queremos vender solo en India, queremos construir con India, ¿no? Que la relación vaya un poquito más allá. El acuerdo en cifras, pues bueno, las relaciones comerciales, la Unión Europea siempre ha sido el segundo mayor socio comercial de India de manera casi constante, colocándose detrás de China y antes que Estados Unidos, y conformando alrededor de un 11,5% de su comercio de bienes. En general, este comercio se caracteriza por un déficit comercial considerable a favor de India, ¿vale? En 2024 es cierto que en los bienes subieron las exportaciones y esperamos que esta tendencia siga así, pero bueno, seguimos señalando que hay un déficit y a pesar de ello, a lo largo de la última década, el comercio entre las dos partes se ha duplicado a favor de ambas economías. En servicios es una relación que está un poco más equiparada, hay unos 750.000 millones en las dos partes.
Y queremos también poner en contexto aquí, o sería la manera de entrar, de que India todavía no ha firmado su acuerdo con Estados Unidos, con lo cual también hay que aprovechar esta ventana. El comercio bilateral de servicios entre Europa e India también ha crecido en la última década y entre los servicios más intercambiados destacan las telecomunicaciones, los servicios de información y computación, la consultoría empresarial y los servicios de transporte. ¿Por qué está creciendo esto? Porque al final India lo que necesita muchas veces es know-how de las empresas europeas para poder implementarlo en el país. Y en cuanto a inversión extranjera directa, la Unión Europea ha invertido más de 132.000 millones de euros en India, consolidándose como uno de los principales inversores en el país. Actualmente, más de 6.000 empresas europeas operan en India, generando empleo para más de 3 millones de personas en distintos sectores. Con la firma de este acuerdo se espera que el 96,6% de las exportaciones europeas se beneficien de las reducciones arancelarias. Esto implicaría más de 4.000 millones de ahorro anual en aranceles. Y lo más interesante no es solo el ahorro, sino el efecto multiplicador, ¿no? Las previsiones apuntan a que las exportaciones europeas a India podrían duplicarse hasta para 2032, más o menos. Esto nos indica que no estamos en una cosa puntual, no estamos en un ajuste puntual, sino en una transformación un poco más estructural. El acuerdo no solo reduce aranceles, sino que multiplica oportunidades. ¿Qué significa esto para una empresa? Pues significa más margen, más competitividad, más probabilidad de éxito en la entrada. Para entender realmente el impacto del acuerdo es muy útil ver estas partes de antes y después, ¿no? Aranceles del 150 que se ven reducidos significativamente hasta el 0 o el 30, accesos más limitados al mercado, márgenes más reducidos, ahora se puede mejorar la rentabilidad y reglas en origen más favorables una vez que se firme el tratado. ¿Por qué? En estas reglas de origen lo que se está implementando a través del tratado es una autentificación digital, ¿vale? Y un portal donde las barreras arancelarias y las homologaciones se van a poder consultar. Es decir, gubernamentalmente y burocráticamente India está avanzando a pasos agigantados. Ahora el crear una empresa aquí, una filial, es casi una ruta automática para empresas españolas. Se están simplificando todos estos temas para que sea mucho más fácil la inversión y el poder tener entrada al país. Lo que antes no era viable ahora empieza a serlo, ¿no? Y ahora no es solo vender más barato por la reducción arancelaria, sino que es poder entrar. El acuerdo lo que va a convertir es mercados que antes los veíamos como muy difíciles en mercados bastante más asequibles. Esto sería un poco, bueno, la relación de España con India. Creo que esto ya lo hemos visto más veces. Estos son datos de ICEX aportados en 2024. India es el sexto socio de la Unión Europea en sus relaciones con India, por detrás de Alemania, Francia, Países Bajos, bueno, Reino Unido, que ya no es parte de la Unión Europea, pero bueno, en todo este contexto entraría. E India es el segundo socio asiático para España. Vemos que ya existe una base de relación comercial sólida y es cierto que el comercio en general y en global supera los 180.000 millones entre Europa e India y España sí que se sitúa en ese top 10, ¿no? de países en relación con el gigante asiático, pero todavía lejos de otros países europeos que están más posicionados. España está posicionada, pero al mismo tiempo sigue siendo un mercado poco desarrollado para empresas españolas. Es decir, no estamos ante un mercado saturado, tenemos un mercado con recorrido, hay posibilidad, hay cabida para más o menos todos los productos, etcétera. Estamos hablando, si vemos los números anteriores de India, de un país con muchas posibilidades. Hay espacio para crecer y hay espacio para posicionarse, ¿no?
La pregunta clave aquí sería ¿qué cambia realmente para una empresa? Para mí, principalmente, la reducción significativa son los aranceles y la mejora de acceso a las condiciones de mercado. Y eso tiene un impacto directo, que operaciones que hoy no son viables, probablemente a la firma del tratado sí lo sean. Por sectores, lo hemos separado en oportunidades para industria y en oportunidades agroalimentarias. En sectores industriales, el impacto del acuerdo es especialmente relevante. Estamos hablando de productos que hasta ahora tenían aranceles bastante elevados. 40, 44%, pasarían a tener un arancel cero. Y esto cambia completamente la competitividad del producto europeo, ¿no?, frente a otros mercados. Especialmente en un país como India, donde el precio sigue siendo un factor clave y sensible para todo tipo de sector. Sectores como maquinaria, química o farmacia, donde España tiene una posición consolidada, se benefician directamente de este cambio. Pero más allá de la exportación hay un aspecto importante, que India está en pleno proceso de desarrollo industrial, lo que genera una demanda creciente de tecnología, de equipamiento, de conocimiento. Todo este intercambio del know-how del que hemos hablado antes creo que entraría muy bien en esta parte. También hay propuestas a nivel estatal que se mencionan, ¿no? O sea, bueno, que se mencionan, no, perdón, que están vigentes. Todo lo que es investigación y desarrollo, de acuerdo con CEDETI, etcétera, son proyectos que aquí en India están muy, muy bien acogidos. Por lo tanto, no hablamos solo de vender, sino de posicionarnos en el crecimiento industrial del país. En cuanto a automóviles, lo hemos separado porque primero desescalan el tema arancelario, pero va a ser a través de cuotas. Va a haber una cuota de unos 250.000 coches que se segmentará por tecnología, por motores de conducción, vehículos eléctricos, por rangos de precios. Estas cuotas se van a implementar progresivamente durante un periodo de 10 años para los motores de combustión y de 14 años para los vehículos eléctricos. Y hay una cláusula en el acuerdo de revisión para reflejar las futuras evoluciones, ¿no?, de los respectivos mercados. La Unión Europea ofrecerá a los fabricantes de automóviles indios cuotas de importación de hasta 625.000 vehículos. Los aranceles sobre los vehículos eléctricos fabricados en India se eliminarán también en 10 años, aunque los coches eléctricos más pequeños y más baratos será en un plazo de 14. Bueno, hay una serie de números que se van a ir definiendo a lo largo de los años y que, bueno, a partir del quinto año yo creo que va a haber un punto también de inflexión donde habrá un aumento en las unidades y en estas cuotas de mercado hasta llegar a las 125.000 unidades. ¿Vale? En agroalimentación la apertura también es bastante significativa, como podéis ver aquí a los números. Yo destacaría principalmente el tema del aceite de oliva, va a ser muy beneficioso para el sector. Bajan al 0% el tema arancelario y todo el tema de alimentos procesados, que pasan del 50 al 0. Productos que hasta ahora tenían una entrada muy limitada, debido a aranceles muy elevados, empiezan a tener condiciones pues mucho más favorables. Y esto es especialmente relevante para España y para Castilla-La Mancha, que cuenta con una oferta muy competitiva en este ámbito. Pero sobre todo hay otro factor clave, ¿no?, como hemos hablado antes, que es el cambio en el consumidor indio. Estamos viendo un crecimiento de la clase media urbana, que además se ha visto con mayor exposición a productos internacionales y con una creciente demanda de productos de calidad y de valor añadido. Esto abre oportunidades muy interesantes, especialmente en segmentos premium, ¿vale?, o en el sector gourmet, donde el producto europeo tiene un posicionamiento diferencial. Aquí podemos hablar del sector gourmet también, porque imagínate que encontramos que nuestro segmento, nuestro target es un 1%. De esos 1.400 millones de personas es mucha gente. Y a través de canales de distribución como el Horeca o mercados de lujo, se puede llegar a un segmento de población muy interesante. El tema del vino, que he visto por ahí algún nombre conocido también, es cierto que va a verse muy beneficiado en este tratado. Los aranceles, que a día de hoy pasan del 150% en muchos de los casos, van a verse progresivamente reducidos hasta alcanzar el 20%.
Aquí en el sector agroalimentario también hay que tener en cuenta una cosa, las barreras fitosanitarias siguen estando ahí, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Quizás se reduce el arancel, pero tenemos que tener en cuenta esas barreras que siguen teniendo el país como tal. Pero bueno, esto yo creo que son buenas noticias y que es una tendencia clave, sobre todo la del crecimiento del consumo, porque muchas veces ya no está tanto en el producto que queramos exportar como tal, sino en la educación del consumidor aquí en India, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta muchas veces la, mm, la parte cultural del país, es decir, el tipo de religión, cómo nos comportamos, nuestro producto va a ser aceptado o no, el porcentaje de gente vegana que existe, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vemos oportunidades claras, pero también es importante entender que no todos los sectores ni todos los productos van a tener el mismo recorrido. Entonces, ¿qué queda fuera de este acuerdo? Pues bueno, en cuanto a los llamados intereses defensivos de ambas partes, Europa mantiene sus aranceles actuales a las importaciones de carne de vacuno, porque sí, aunque suene muy raro, India exporta vacuno, arroz, azúcar, carne de pollo, leche en polvo, etcétera. Y establecerá contingentes para limitar las importaciones de carne de ovino y caprino, uva de mesa, cebollas, etcétera. La India, por su parte, ha protegido a su importante sector de la agricultura de subsistencia con restricciones en productos como el arroz, el trigo y algo muy importante, los productos lácteos. He visto por ahí también, me ha parecido que había alguna empresa del sector de los quesos, que es muy interesante que tengan su mirada en India porque, lo dicho anteriormente, el queso entra aquí como un producto gourmet. La única consideración que hay que tener en cuenta, que muchas veces por el tema religioso, lo que piden es que no esté fabricado con cuajo animal para que cumpla las barreras fitosanitarias de entrada en el país, ¿vale? Es importante entender que el acuerdo no supone una apertura total del mercado. Hay sectores que quedan fuera, considerados sensibles en India, donde existen factores culturales, estructurales y, como he dicho antes, también religiosos. Además, como he dicho antes, hay ámbitos claves como la contratación pública o las inversiones que todavía están en negociación o con accesos limitados, ¿vale? Em, Y lo mismo, que no se nos quite de la cabeza, aunque se reduzcan los aranceles, seguirán existiendo barreras no arancelarias, como requisitos regulatorios, certificaciones o estándares locales. Aquí también muchas veces es lo que decimos a las empresas, el producto que muchas veces te ha servido en otros países, quizás en India, por su complejidad como tal, no te sirva. Entonces también tenemos que ser un poco flexibles para adaptar nuestro producto, ¿vale? No todo está liberalizado y esto también es clave entenderlo. Como hemos hablado, la intención de entrada en vigor es en 2027, incluso se habla de enero de 2027. Tanto la Comunidad Económica Europea como India están trabajando en ello, pero hay una serie de requisitos que hay que cumplir, entre las traducciones, y llegar un poco a acordar cosas mucho más específicas que ahora mismo en el acuerdo global no se han hecho. Vale. Aquí sí que me gustaría hablar un poco de las claves que yo considero que son bastante importantes en India. ¿Por qué? Porque como os decía antes, y los números hablan por sí solos, India es enorme. Son 28 estados más 8 estados, Unión Territories que llaman, y aquí es donde realmente se marca la diferencia, ¿vale? El acuerdo facilita el acceso, pero no sustituye la necesidad de una estrategia sólida. En India, el socio local es clave, no solo para vender, sino para entender cómo funciona el mercado, cómo son las regulaciones interestatales, qué funciona en cada estado. La India del Norte es completamente distinta a la India del Sur. Acceder a redes comerciales y a navegar con la complejidad operativa que tiene el país como tal. Además, la cultura de negocio es completamente distinta. Las relaciones, las confianzas, el tiempo, la expectativa es mucho más importante que en otros mercados. Y los procesos suelen ser más largos. Hay que tener mucha paciencia y un seguimiento constante. En seguimiento constante, cosa que a nosotros nos parece algunas veces que hasta es como acoso, ¿no? El mandar un WhatsApp o cosas así, aquí son toleradas como de buena
de buena práctica, ¿no? Y de buena praxis. Y sobre todo es necesario, como os he comentado, yo creo que definir una estrategia clara desde el inicio. Cómo entrar, con qué modelo, con qué posicionamiento, eh, por qué India, dónde de India, y no basta solo con tener un buen producto, ¿no? Hay que saber introducirlo. El acuerdo nos abre la puerta, pero yo creo que la entrada depende mucho de la estrategia. Y nada más, muchas veces lo que en este sentido es que lo que intentamos replicar en otros estados no nos vale en India. Lo que intentamos replicar de otros mercados en India no nos vale. Y también tenemos que ver un poco la capacidad de inversión que tenemos, ¿vale? Para poder invertir desde promociones de marketing. El marketing es completamente distinto también al europeo. Entonces, bueno, son una serie de cosas que creo que son claves para entender India. Y aquí os voy a contar dos casos reales con los que hemos trabajado. Una parte sería del sector industrial y otra parte sería de una bodega, ¿vale? Que espero que os puedan servir y os puedan ayudar. La parte industrial es una empresa que se llama Dynamic Labs. Em, Esto para mí ha sido un claro ejemplo de cómo abordar el mercado en indio, ¿vale? Se trata de una empresa del sector industrial, especializada en el diseño y la fabricación de moldes de inyección y fundición a presión. Ellos tienen la parte de fabricación en China, tienen parte comercial en Estados Unidos y red comercial en España y en Europa, ¿vale? Para que os hagáis una idea de todo el tema internacional de esta empresa. Aquí es verdad que empezamos un poquito antes. ¿Por qué? Porque durante el COVID esta empresa fue consciente de, han cerrado China, algo tengo que hacer, eh, tengo que ver qué estrategia sigo y su objetivo fue claro, ¿no? Espacialmente me quiero seguir situando en Asia. Entonces encontró que India, no solo a nivel comercial, sino con una presencia real en el mercado, iba a ser su socio estratégico, ¿vale? El principal reto fue ese, cómo estructurar su entrada. Entonces, tanto a nivel regulatorio como a nivel operativo, la primera estrategia fue crear una filial en India, una vez hecho un estudio de mercado ya bastante exhaustivo de cómo su producto y cómo lo que quería desarrollar podría encajar. Creamos una filial en India. Ya os digo que bastante fácil porque es subir una serie de documentos a un portal web del gobierno y apoyándose en estos mecanismos, ¿vale? Que eso para cualquier empresa con base en España es bastante fácil. Y al mismo tiempo, con ellos creamos una oficina técnica en Pune, ¿vale? Que es uno de los principales hubs industriales del país. Aquí conseguimos tener con ellos hasta, bueno, que a día de hoy siguen, pero con nosotros tuvieron hasta 14 ingenieros que hacían toda la parte de diseño de los moldes, la trajeron a India. Y a la vez que ya se fueron consolidando en India, el mismo equipo indio fue el que les ayudó a todo lo que es la implantación para manufacturar. Y ellos en su base de negocio hay cosas que siguen fabricando en China, hay cosas que gracias al equipo indio y a todo el tema de desarrollo que ha tenido la empresa aquí han conseguido implantarse y están fabricando ahora mismo y están exportando desde India a otras partes del mundo. Así que, bueno, para nosotros, ¿por qué decimos que es un caso de éxito? Porque después de 2 años y medio trabajando con ellos nos dijeron, bueno, que ya nos necesitamos, ¿eh? O sea que para mí eso es el éxito al 100%, que alguien que han venido de la mano conmigo a India no me necesite y sean capaces de seguir operando y seguir desarrollando su actividad, ¿vale? Es una estrategia estructurada y a largo plazo y los resultados van llegando, pero tampoco hay que engañarnos, ¿eh? Hay que tener una inversión inicial, que hay que ser capaces de hacer frente y con una dosis de prueba-error también bastante alta. Así que este es el ejemplo claro de que India no es solo un mercado donde vender, ¿no? Es donde poder implantarse e incluso donde fabricar. Y aquí también para mí me gustaría señalar mucho que es clave tener presencia local. Y en el caso real de las bodegas, el punto de partida fue la participación de una inversión comercial en India. Contamos con la confianza de IPEX, perdón, durante los últimos 4 años de preparar
misión comercial a India en temas relacionados con el vino. Esto permitió a varias bodegas, podemos decir que cada año ha habido una o dos bodegas que tienen relaciones comerciales con India, como Castiblanque, Más que Vinos o San Antonio Abad, permitió a las bodegas tener un primer contacto con el mercado, ¿no? Primero entender cómo funciona realmente y reunirse con los potenciales importadores. Y estamos hablando que todas estas bodegas han venido cuando esos impuestos arancelarios superaban el 150%, cuando hay unas regulaciones que entre estados se considera también import-export. O sea, quiero decir, las condiciones para estas bodegas han sido bastante más complicadas de lo que esperamos que sean después del tratado. Y más allá de los contactos o lo importante que fuese ese primer acercamiento, lo importante fue ver y entender al consumidor y ajustar las expectativas. A partir de ahí el trabajo no terminó con la misión, sino que continuó. Se siguió desarrollando la relación con los importadores identificados, trabajando el posicionamiento del producto, adaptando la estrategia local del mercado, y ahí es donde realmente se generan los resultados, ¿no? En la continuidad. Hay una bodega, por ejemplo, que está creando una marca de vino que el indio está etiquetando aquí. Hay una bodega que está vendiendo un producto premium. Esto refleja muy bien cómo funciona India, ¿no? Venir, entender el mercado y después construir el negocio paso a paso. La misión comercial, desde mi punto de vista, es el inicio y no es el resultado, ¿no? El negocio en India se construye después del viaje. Primero hay que entenderlo para luego poder vender. Esto sería un poco el resumen, ¿no? El mercado en crecimiento y transformación, la relación de la Comunidad Económica Europea con India, que está en constante evolución, las nuevas oportunidades que se abren con el acuerdo y la estrategia que creemos en nuestras empresas, pues marcará la diferencia. Esta para mí es la frase que define todo, que las empresas que entiendan India hoy liderarán mañana, porque también lo que hemos visto en muchas ocasiones es que cuando el mercado ya está, es decir, es verdad que ser pioneros muchas veces cuesta, ¿no? Pero que cuando ya se vende aquí una cosa, no queramos sumarnos al carro. Muchas veces tenemos que ser los primeros, tenemos que llegar, tenemos que entenderlo hoy para que mañana estemos ya posicionados cuando realmente pase todas las ventajas. Y esto, bueno, no quiero alargarme mucho. Esto es un poco nuestra historia personal. Somos dos socios, me conocéis a mí, John es la otra parte. Llevamos en India desde 2012. Pese a las dificultades, a los retos del día a día, que nos pone un país tan complejo como es India, pues los aprendizajes, el desarrollo profesional y personal, sobre todo, que nos ofrece el país, hace que la balanza siempre esté en el lado del sí. Estar en terreno nos permite aterrizar y nos permite estar al día de los avances y, sobre todo, ser los ojos de nuestros clientes. Hemos pasado por varios procesos de crecimiento y de decrecimiento. Esto obviamente no es lineal. Hemos pasado una pandemia, nos hemos ido afianzando y me gustaría destacar el hito que a los 10 años, en 2024, nosotros constituimos nuestra propia empresa en India para dar el 100% de los servicios a nuestros clientes. Y como os digo, estamos en terreno, os acompañamos, nos reunimos con los socios, con sus clientes, con sus colaboradores, hacemos seguimiento, representamos sus intereses en India como si fuesen los nuestros propios y puedo decir que tengo comprensión, no total, pero en gran parte del contexto cultural, social y nos aseguramos que la ejecución sea pues, lo más eficaz posible para cada proyecto. No hay una única manera de entrar en India, ¿no? Pero sí que hay una constante clave, que es hacerlo con estrategia. Así que muchas gracias y, como dice un proverbio indio, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Olga. Muy interesante todo. Así que nada, seguimos con la parte que ahora le toca a Nicolás. Nicolás, adelante. Vale. Ahora comparto, voy a ver si la técnica está conmigo. Si tienes más suerte. Sí. Ya está.
¿Lo veis? Sí, lo vemos perfectamente. Vale, Adelante. perfecto. Bueno, entonces, yo voy a ver la parte que siempre pega un poco susto, que es la parte de las aduanas, ¿no? Y la preparación, lo que estuvo comentando Olga, al final, además de toda la preparación comercial, hay que tener también una preparación interna. Entonces, ¿por qué? Porque vemos lo que hemos visto, es un mercado atractivo, pero requiere preparación. ¿Por qué? Porque es un mercado, también vamos a ver que es, que es muy estructurado, sobre todo toda la entrada. Entonces, lo que solo un poco recordar, lo que también es importante como cuando efectivamente vais a elegir un modo de transporte, la distribución, porque vemos que el mercado es enorme, el país también. Entonces, aquí os he puesto también los principales puertos que son los más grandes, donde está llegando normalmente vuestros contenedores marítimos. Va a llegar por Chennai, por Navasheva, Mundra, Kanla, y cuando va a llegar normalmente la parte de los hubs aéreos, va a llegar a Delhi o Mumbai, normalmente que son los dos grandes, ¿no? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque luego habrá que llevar, hay que elegir, hay que intentar cuando vais a elegir la mejor forma de llegar a este mercado, porque como el territorio es enorme, luego habrá que llevarlo o por tren, porque el tren, sabéis que el tren en la India tiene un papel muy importante, pero también en la red de carreteras, porque luego habrá que llevar la mercancía. Por eso solo un pequeño recordatorio, porque muchas veces estamos acostumbrados a tamaños europeos, pero la India es diferente. Después, también lo que hay que hacer hoy, porque al final este tratado de libre comercio va a entrar en marcha, pero lo que vamos a ver va a tocar sobre todo lo que son los aranceles, pero lo que es el proceso aduanero no va a cambiar. Se va a simplificar en unos casos, pero hay que ir bien preparados. Entonces aquí os he puesto un poco el recordatorio de las cosas. Primero es la partida arancelaria concreta. ¿Por qué? Porque además la India es súper exigente en cuanto a la partida arancelaria y la descripción completa del producto. Entonces, eso es lo primer paso, es identificar la partida arancelaria y para eso tenéis dos herramientas, Access to Market o también DHL, os he puesto una que es gratuita, donde podéis ir buscando la partida arancelaria tanto en España como en la India o en 220 países del mundo. Después, la documentación normalmente que vamos a necesitar va a ser la factura comercial, la prueba de origen, sobre todo lo veremos si queremos a beneficiarnos del acuerdo de libre comercio, y certificados, licencias, documento de transporte, el packing list, donde es la descripción, el conocimiento de embarque si lo hacemos por aéreo, el away bill si es un courier, o el bill of lading cuando lo vamos a hacer en transporte marítimo. Después, otro tema muy importante, nos tendremos que asegurar, lo que hablaba Olga, de tener el socio local, que tu importador puede importar, es decir, que tiene el código de import-export obligatorio que le da normalmente el Ministerio de Comercio ahí. Y también el otro tema va a ser verificar las regulaciones indias específicas, porque muchas veces todo lo que tenemos en la Unión Europea con el RoHS, normalmente que nos verifica los productos electrónicos y también lo mismo la normativa CE, lo vamos a tener en la India y con el BIS, que es el Bureau de los Estándares Indios. Es decir, que va a determinar qué necesita el producto a la entrada. Después, bueno, lo que decía, aquí he hecho un pequeño recordatorio de lo que acabamos de ver y sobre todo los puntos críticos en las aduanas. Normalmente con el tiempo que llevamos en la India, donde normalmente bloquean los envíos. Primero, lo que comentaba, la clasificación de la mercancía más su valoración, hay que hacer una valoración exacta, y porque ellos tienen un sistema que se llama IceGate, que es como el sistema donde se entran la declaración. Y entonces, donde nos va a dar todos los mensajes también, si lo aceptan, lo rechazan, si hace falta. Lo mismo que tenemos en España
con el semáforo verde que entra la mercancía, el naranja que quiere reconocimiento de documentación y el rojo que es mercancía y documentación. Después el otro tema también que hay que verificar bien son las restricciones de los productos y las licencias que hay que tener. Muchas veces las licencias van a ser para el importador, efectivamente, que vuestro importador no solo tenga buena voluntad, sino que tenga toda la documentación en regla, ¿no? Y después las agencias técnicas. Las agencias técnicas, lo que comenté antes, que es el BIS para todos los estándares de calidad y la normativa y, por ejemplo, y la otra que es la FSSAI, que es normalmente toda la parte de control de alimentos, lo que en España es consumo, que verifica efectivamente la licencia, el despacho y que va a pedir también los controles. Lo vamos a ver con un ejemplo concreto, ¿no? Los productos alimenticios a la India, lo que comentaba, primero hay que verificar que el importador indio va a tener la documentación, va a tener las dos, va a tener no solo su código de importador, sino que su licencia de importación de productos alimenticios. Y después, ¿qué va a pasar? El importador va a tener que presentar el BOE, la entrada el bill of entry a las aduanas con toda la documentación. Después el sistema que os he comentado, el SWIFT o el LiceGate, en función del tipo de producto, lo va a derivar si es un producto alimenticio al FSSAI para inspección y decisión. Y después aquí el equivalente de consumo, hacer una inspección visual, pero también va a verificar otro tema que es importante, es todo el tema del etiquetaje, que hablaremos luego. Y también puede hacer las muestreo y análisis en laboratorio o pedir que se haga un análisis del producto para efectivamente ver que cumple la normativa. Bueno, aquí la documentación mínima es la que vimos antes y sobre todo, voy a hacer el punto 4, el etiquetado, ¿no? El etiquetado, sobre todo, va a haber un primero que va a ser, que tiene que venir en inglés o en hindi, la elegibilidad, la lista de ingredientes, la parte nutricional, o sea que esto hay que mirar bien perfectamente la regulación porque todos los productos lo van a tener que llevar. Y después la otra parte, que es la parte más de cantidades, la metodología, es decir, que va a obligar efectivamente que vea la cantidad neta y también la fecha de caducidad de los productos. Es decir, que hay productos en España donde no hace falta ponerlo, pero ahí hay que verificar. Por ejemplo, bueno, en España, como en todos los países, falta para el aceite de oliva, efectivamente, poner la fecha de caducidad del producto, pero realmente es lógico, en todos los productos alimenticios hace falta. Y también pide el precio máximo de venta en el paquete. Entonces hay que verificar porque si el producto va a retail, es fundamental que lleve estos temas en la etiqueta y por eso al final lo que vamos a ver, a pesar de tener el acuerdo de libre comercio, todo esto no va a cambiar, porque esto es la legislación vigente en la India. Es decir, que vale hoy como mañana. Entonces, esto es la parte cuando hablamos de la preparación, ¿no? Y de tener el socio local que os va a ayudar a ir con todo esto. Después también he puesto un ejemplo, la muestra, porque normalmente muchas veces cuando empezamos a exportar, mandamos muestras y aquí un poco los términos evidentes, pero bueno, lo recuerdo, sobre todo cuando son muestras, decir que no es para la reventa, que es para la evaluación de productos, después debe existir un valor y ser coherente con el producto, un coste de fabricación, un valor unitario, porque aunque el producto sea free of charge, sea libre de cargo para el destinatario, hay que tener un valor porque muchas veces es un error común que se pone. Y aquí, bueno, la frase tipo que hay que poner. Después que cambiara lo que hemos visto los aranceles, no voy a entrar en detalle porque lo hemos visto con Olga, pero entonces el tema muy importante también para beneficiarse de la reducción de arancel o el arancel reducido va a ser la
el origen preferencial del producto. Es decir, que vamos a tener que tener trazabilidad de los materiales, de los procesos, de la transformación. Es verdad que en productos alimenticios es más evidente porque efectivamente el lugar de producción va a ser España, pero en productos industriales podemos tener un producto industrial que estamos exportando a la India, pero que a la vez se compone de otros productos, de otros elementos que vienen de otros países. Por ejemplo, puede ser un motor, imaginaros un motor y todas las piezas. Hay piezas que pueden venir de la Unión Europea, piezas que vienen de China, de Estados Unidos, y el producto final le ponemos un bonito fabricado en Europa para beneficiarnos de esto. Entonces, esto hay que tener un sistema documental que va a poder permitir que efectivamente, perdonar, que va a poder permitir demostrar que efectivamente este producto está fabricando en España o en la Unión Europea y que se puede beneficiar del acuerdo. ¿Vale? Y después, efectivamente, las exclusiones de productos europeos, lo que hemos visto efectivamente son productos lácteos, por lo cual hay que mirar efectivamente todas las partidas arancelarias, porque al final es un genérico, pero los quesos efectivamente no entran aquí, porque es otra partida arancelaria, cereales, ave de coral, harinas, frutas, verduras, bueno. Esto es lo genérico, pero la única forma, es lo que pongo debajo, es ir en los acuerdos dentro del acuerdo de libre comercio, hay que ir partida arancelaria de vuestros productos y verificar que efectivamente se van a beneficiar o no. ¿Por qué? Porque también esto es parte de la preparación, decir, hoy estoy dispuesto, hago el esfuerzo este año de posicionarme para que cuando se liberalice los aranceles ya estar instalado y poder exportar en grandes cantidades. Yo creo que también eso es una parte estratégica, porque os podéis imaginar, DHL, estoy hablando con los otros directores comerciales de Europa, y todos vemos que todas las pymes exportadoras se están preparando para el mercado indio de la misma manera que se están preparando para con el acuerdo Mercosur. ¿Por qué? Porque resulta que son oportunidades de negocio y van a intentar posicionarse ahora para que cuando efectivamente arranquen y haya efectivamente una liberalización de los aranceles, poder estar ya vendiendo ahí. Estar el primero es muy importante. Bueno, después, solo para recapitular, DHL, esto también un poco para vuestra información. DHL a la India es una empresa enorme, estamos desde el año 79, estamos en todos los puntos. Además, hacemos no solo los envíos urgentes que podéis tener de documentación, de muestras, sino que también en la India está Blue Dart y al final es una red enorme de distribución tanto internacional como doméstica. Es decir, que también un tema importante, aunque cuando hablamos de aquí en la mercancía que exportamos, 50% del despacho se hace antes de la llegada. Eso es una cifra baja. ¿Por qué? Porque en España la mercancía que tenemos, estamos más del 80% de la mercancía que recibimos en España de países terceros, el despacho se ha realizado casi antes de la llegada de la mercancía. ¿Por qué? Por la normativa, porque la normativa europea es mucho más sencilla y los exportadores están acostumbrados a exportar a la Unión Europea. La India, esto quiere decir que la diferencia es un control donde habrá que presentar documentación, presentar mercancía, quiere decir que esto para nosotros es un indicador que las aduanas son mucho más estrictas en la India que lo pueden ser en la Unión Europea. ¿Vale? Después esto es para que veáis cuando un envío sale de España, lo vamos a conectar normalmente a través de... tenemos vuelos directos que salen desde Leipzig, que es el centro principal, porque nuestra mercancía que recogemos en España
va a salir aquí, la que recogemos en Castilla-La Mancha, sale por Madrid y después Madrid la conectamos por Leipzig y en 48 horas está colocada en la India. Y un poquito para acabar, y yo creo que eso es un poquito un resumen también de lo que hemos visto con Olga. India es una de las economías de crecimiento rápido, con una clase media creciente, que al final la clase media es la que genera realmente el consumo, un alto poder adquisitivo y también lo que hemos visto con las megaciudades que se están generando. Un sector clave con gran potencial lo hay sectores, hemos visto, energías renovables, infraestructuras, agroalimentario, como hemos visto, automoción, tecnología de la información. Después, también importante, hay una modernización en la India. Desde el 2017, lo que es el GST, que normalmente va a tocar toda la parte aduanera y las tasas, ha simplificado el sistema fiscal, lo que es importante para el exportador, y crea un mercado único, aunque es verdad que para productos, por ejemplo, como el vino, hay que mirar muy bien la reglamentación que hay por estados. Lo hemos visto. Después hay también el gobierno indio está facilitando también la inversión extranjera, lo que está muy bien. Y también hay otro sector hay que tener en cuenta, que es el crecimiento del comercio electrónico, lo que hemos visto nosotros en Europa después de la pandemia. La India también, con toda esta población con poder adquisitivo, cada vez se está girando hacia el B2C y puede ser una oportunidad para efectivamente las empresas españolas muy bien posicionadas en el sector de B2C de atacar el mercado de la India. Y muchísimas gracias. Aquí tenéis mis datos y si queréis dejo de compartir y si tenéis preguntas con Olga estamos a vuestra disposición. Muchas gracias, Nicolás. Como decía, tremendamente interesante e importante las cosas que habéis comentado tanto Olga como tú. Antes de dar paso a las preguntas, voy a dar la palabra a mis compañeros de IPEX, Quintín, Villamayor y Nieves Caro, del Departamento de Alimentos y Vino, de promoción, que querían comentar alguna cosilla. ¿Nieves? Hola, buenos días, ¿me escucháis? Sí. Sí. Bueno, buenos días. Lo primero, agradeceros la ponencia que habéis hecho. Desde el Departamento de Alimentos queríamos decir a las personas que están participando en el webinario que vamos a realizar una participación en la feria Anuga Select India. Entonces, la convocatoria está abierta de aquí hasta el 30 de abril para todas aquellas empresas que queráis participar. Si queréis más información específica, podéis contactar con cualquiera de aquí del Departamento de Alimentos. Para que os hagáis una idea, el coste de participación son 550 euros. Tenéis un mostrador y luego zona de reuniones común y almacén común, y luego se os daría una subvención por lo que es el viaje y el envío de muestras. Por mi parte ya está, que si necesitáis alguna información más contactéis con el departamento, y doy paso a Quintín porque él también tiene otra acción para que os pueda comentar. Gracias. Hola, buenos días a todos. Nada, muchas gracias a todos, a Nieves, a Teresa y tanto a Nicolás como a Olga, que la verdad es que ha sido muy interesante la presentación y todas las opiniones y comentarios que habéis hecho, que yo creo que son acertados y que ofrecen una visión mucho más amplia de lo que es el mercado de India y de las potencialidades que tiene. De hecho, nosotros en el departamento de vino sí que ya veníamos un poco previendo esta situación, ¿no?, del mercado de India,
y llevamos ya 4 años haciendo una misión comercial al mercado de India, si no me falla la memoria, o 5, ya pierdo un poco la perspectiva del número exacto, pero sí que llevamos ya como 4 o 5 ediciones de una misión comercial en India y este año vamos a volver a repetirla, ¿no? Nuestra intención es hacer una misión comercial a India en el mes de septiembre. Estamos trabajando ahora mismo en la convocatoria y organización de todas las condiciones específicas de la actividad, presupuesto y demás, y en breve vamos a publicarla. Entonces, bueno, pues que lo sepáis, que estéis informados, que va a ser la semana del 21 de septiembre, la publicaremos pues probablemente en unos 8 o 10 días, estará publicada la convocatoria, y bueno, y si os ha parecido interesante, especialmente al sector del vino, a los participantes, pues os animo a que os inscribáis en la misión comercial. La misión comercial tiene una duración de una semana, os pongo un poco con algunos datos. Tendrá duración de 5 días, ¿no? Será de lunes a viernes, y tocamos 3 ciudades. Hacemos una agenda de reuniones en 3 ciudades, en Delhi, en Bangalore y en Mumbai. La coordinará también la empresa de Olga, Iona Nolga, con la que venimos colaborando ya durante las 3 o 4 últimas ediciones de la misión comercial, y bueno, y este año pues serán ellos también quienes coordinen la misión comercial junto con nosotros. Y nada, con esto os dejo ya, os doy la palabra para que podáis aclarar vuestras dudas. Muchas gracias, Quintín, y muchas gracias, Nieves. Y nada, os animo a todos los interesados en India o en estas acciones comerciales a entrar en contacto con mis compañeros del Departamento de Promoción, que os cuenten mucha más. Nieves, ¿quieres decir algo? Sí, Venga, dale. yo me voy a aprovechar de Olga, ya que está aquí, y que sé que algunas empresas que se han inscrito a esta formación les interesa, y es el tema de los cárnicos. Pues has pasado así muy por encima por ese tema, y me gustaría ver que comentases un poco en qué situación está y si hay algún, bueno, pues sobre todo nos han preguntado empresas de cárnico de cordero y de cerdo, entonces no sé si nos puedes decir algo sobre ellas. Bueno, aquí hay que mirar la legislación de producto por producto, ¿vale? Por ejemplo, te hablo de los temas de porcino. Los aranceles sí se van a ver rebajados, pero son productos que son sensibles, algunas veces por religión y algunas veces por proteccionismo de cualquiera de los dos países. Lo dicho, los aranceles sí se van a ver reducidos en algunos casos y en algunos productos, pero ese es uno de los sectores que está bastante protegido dentro del acuerdo. Para ponerte un ejemplo, el porcino, el jamón, que muchas veces nos han constatado, no se puede exportar ningún producto de porcino con hueso. Es decir, el jamón tendría que venir deshuesado, loncheado, con un etiquetado especial, y arancelariamente todavía el tema va a ser alto. Te lo podría mirar en el otro sector que me has comentado, pero yo creo que son productos que todavía no tienen mucho recorrido aquí, a no ser que sea en un sector gourmet, ¿vale? Vamos a darnos cuenta que prácticamente el 30% de la población en India es musulmana. En el tema del porcino estoy hablando, ¿vale? Entonces, bueno, dentro del tratado sé que todavía están algunas cosas por ajustar, pero no te puedo decir mucho más en este momento. Por eso lo hemos pasado un poquito más o menos por encima. Sí, imagino. Y luego el tema sanitario es que es... En el tema fitosanitario, pues es un poco lo que comentábamos, las barreras no han cambiado. Se habla incluso a veces de alimentos con cuarentena. O sea, y luego, como bien ha comentado Nicolás, muchas veces en las aduanas no pueden despachar muchas veces el producto está en el contenedor mucho tiempo. Entonces, es cierto que para mí no son productos que tengan ahora mismo mucho recorrido en el país como tal.
sinceramente, ¿eh? O sea, El tema de los alimentos, tú has dicho los alimentos, a ver que me sale el nombre, las procesados. conservas, ¿no? Los procesados. Hay un límite, porque muchos sabes que llevan a lo mejor chorizo o algo así, o pollo. No, ¿Ponen ahí límite? entra mucho el tema del etiquetado. En India se tiene que marcar todo para ver si es vegetariano o no es vegetariano. Y lo tiene que aprobar la parte gubernamental, que es el FSSAI. Tienen que aprobar desde la composición del alimento como el etiquetado y poner la marquita, ¿no? De veg o non-veg. Entonces, no hay limitación. Eso sí, el importador y distribuidor con el que trabajes aquí tiene que ser consciente de ver en qué estado se puede vender. Hay estados como Gujarat, el estado donde nació Gandhi, donde no hay posibilidad de entrada de nada que no sea vegetariano, por ejemplo. Entonces, por eso es muchas veces lo que hablamos de la estrategia, ¿no? Pero te puedo decir que en Mumbai o en Bangalore, que son ciudades mucho más modernas, puedes encontrarte cualquiera de esos productos. De todas maneras, en ese tema de procesados se habla mucho más de temas procesados tipo pollerías, tipo productos un poco derivados del pan y todas esas cosas, ¿vale? Vale, pues muchas gracias. Era un poco porque como había empresas de estos sectores, bueno, pues por quitarlas un poco Perfecto. a la duda. Si queréis, vamos, estamos a vuestra disposición para que nos digáis, oye, ¿me podéis mirar esto? ¿Qué es lo que podemos hacer? Que no, yo no tengo ningún problema, ¿vale? Porque era un poco difícil tocar todos los sectores de todas las empresas, ¿no? Entonces, bueno, se hace un poquito de manera más general. Si alguien quiere saber algo en particular, yo sin ningún problema se lo puedo mirar. Porque, por ejemplo, aquí hay otra pregunta de Fernando, que es de tema de cosmética. Aquí te digo, hay una cabida muy grande, sobre todo en la cosmética de lujo. Y como ha dicho Nicolás, todo lo que es la venta online. Hay grandes plataformas de venta online como Nykaa, como Amazon, y la cosmética tiene un potencial bastante grande aquí. Sí, además la cosmética es lo que comenté, como hará falta, yo he mirado las partidas arancelarias, lo que pasa es que he ido hasta 6 dígitos y habrá que ir más. Eh, lo que nos piden es que efectivamente que el importador del cosmético esté registrado, después que vamos a tener seguramente los primeros productos que vayamos a mandar. Lo importante va a ser, habrá inspección, muestreo del producto, porque efectivamente van a verificar que el producto está conforme y después van a verificar también la fecha, porque hay un detalle, pero dicen que si la fecha de caducidad del producto es inferior a 6 meses desde la fecha de importación, no te dejan. Pero bueno, eso no es el problema, porque me imagino que los productos que vais a mandar tienen una fecha más lejana y después nos van a pedir también el tema del envasado para el retail, que venga el importador. Es que va a ser todo el tema etiquetaje, sobre todo. Una vez que hemos pasado el control de calidad de producto, va a ser que cumpla con la normativa la propia normativa del país de consumo, que normalmente está muy vinculado al tema del etiquetaje. Y después el otro tema, pero bueno, que eso va a ser un tema de transporte. Normalmente los perfumes son considerados como mercancía peligrosa bajo la norma UN 12066. Entonces habrá que, pero bueno, es productos peligrosos, pero también por barco no hay problemas. Entonces, yo creo que es un tema más de preparación y lo que comentábamos con Olga, efectivamente, tener el socio. Encontrar lo primero es efectivamente ver cómo está el mercado, pero también tener un socio local que cumpla con toda la normativa, porque es el que va a ser el primer interesado en ayudaros en que toda la documentación venga correcta y os va a ayudar a verificarla incluso antes que salga la mercancía de España. Yo creo que esto no es nada diferente de otro país en este sentido. Yo creo que la preparación aquí es clave,
pero el mercado es enorme. El B2C que se mueve en la India está creciendo. Lo que cuesta, porque he mirado también mandar e-commerce desde España a todo lo que es la India, pero se puede hacer, pero los tipos impositivos que hoy nos aplican son del 30-40% de arancel. Entonces, o el producto es exclusivo o si no, no lo soporta en un mercado de gran consumo. Entonces, yo creo que un poquito la tónica general es pasarnos las cosas. Ya tenéis nuestras direcciones de email o estáis en contacto con Olga en directo y os ayudamos a preparar la documentación, ver cómo también en todos casos, si los perfumes entran dentro de, no lo sé, habría que verificar si entran o no dentro del libre acuerdo del tratado. Si entran, efectivamente habrá que demostrar que el producto está lo mismo, certificado de origen y que está elaborado en España. Yo creo que nada diferente de los otros productos. Bueno, en cosmética también, si no tengo mal entendido, muchas veces también en el tema de ingredientes, Sí, también sí. el tema de ingredientes, pero sobre todo grasas animales y todo eso, ¿vale? Hay que tener muchas veces en cuenta el factor cultural y el factor de ser veganos, del tratamiento con los animales aquí, etcétera, etcétera, porque, bueno, es lo que mueve el país. Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta, o incluso hay veces que hay que adaptar un poco el producto para que tenga cabida aquí. Es decir, si al final una de mis cremas uso una grasa de no sé qué, pues igual tengo que cambiar la formulación si veo que hay recorrido y hay negocio, y si no, pues nada. Fenomenal. Por mi parte, a ver, habíamos establecido la reunión hasta las 11:30. Hay una pregunta más sobre el vino natural. No sé si queréis dar algún matiz sobre eso y si no, pues... Hola, Ana. Pues mira, yo te voy a contar. Aquí muchas veces con el vino lo que nos encontramos es que lo que no se venden grandes volúmenes. Entonces, si tu vino llama la atención, es un producto bueno y encontramos el importador que tenga ese nicho de mercado para vender tus vinos, hay posibilidades, por supuesto, y obviamente hay vinos para veganos. Hay vinos que se hacen especiales en India sin usar ese tipo de conservantes y grasas con animales, sobre todo por el tema religioso, ¿vale? Entonces, el consumo no se llega a tanta cultura del vino como para que nadie me venga a pedir, necesito un vino natural, pero si tu producto es bueno, puede ser que tenga cabida, ¿vale? Sobre todo en distribuciones Horeca, en cadenas hoteleras, en sectores un poco más premium, ¿vale? Muchas gracias, Olga. Pues nada, si hay alguna preguntilla más y si no, pues daríamos por finalizada esta sesión tan interesante. Y bueno, aquí estamos todos en IPEX y Olga en su sitio y Nicolás en el suyo, dispuestos a ayudaros a todos en el éxito de vuestros negocios en India. Si no hay nada Y más... para mandar las muestras, si vais a las ferias, para mandar las muestras, os podemos ayudar también a la preparación para asegurarse efectivamente que antes de salir toda la documentación es correcta, para que efectivamente lleguen a tiempo para poder efectivamente enseñarles en las misiones comerciales o en las ferias organizadas con Olga. Es decir, que aquí es un trabajo en colaboración y es sin compromiso. Os miramos para efectivamente que lo importante es que una vez que vayáis ahí, todo el impacto sea el mejor y por eso también puse lo de las muestras, porque las muestras es lo más complicado. Normalmente las muestras hay que ver si se aplica o no la reglamentación a rajatabla, o hay muchos países donde la muestra justamente te permite, no te pide toda la documentación que te piden cuando ya es una importación formal de grandes cantidades. Entonces esto requiere una preparación previa, pero es importante para asegurarse que esté todo, que lleguéis y que vuestras muestras estén ahí para poder enseñarlas a vuestros clientes. Perdón. Nada, perfecto. Pues nada, que os doy las gracias a todos otra vez y que nos vemos pronto en Toledo, en la India o donde surja. Aquí os espero a todos. En la India, seguro. Muchas gracias a todos. Perfecto.
Gracias. Muchas Buen gracias. día. Chao. Adiós. Adiós.